Delicioso, Juan, porque ya hace hambre, como bien comentas, pero sobre todo una idea más para el día de hoy preparar a las amas de casa a la hora de la comida. Imagínese un pollo en mezcla de hongos. ¿Se le antoja? Bueno, acompáñenme aquí a disfrutarlo en la cocina. Chef Luis Carlos, hola. Feliz miércoles, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y tú? Ya estamos a mitad de semana, Chef. Y seguimos comiendo sano. Sano, todo sano. Comer muy sano. Proteína y vegetales. Proteína y vegetales. Los hongos son para mí una delicia. Son muy ricos. Ahorita empieza la temporada de hongos, ¿no? Con las lluvias viene la temporada de hongos. Pues aprovechen, lo encuentran en cualquier mercado, ¿no? Decían ahí en el Coyoacán, en el que sea, lo encuentran sin ningún problema. Son muy ricos y van con todo, ¿no? Realmente. Van con todo, con ensaladas, con proteína, sí. En cremas, en sopas. Muchísimas a formas todo de se lo puedes prepararlos. echar, a todo. Sí, es buenísimo. Muy bien, pues es momento de compartirles a las amas de casa todo lo que usted necesita para este delicioso pollo en mezcla de hongos a través de los ingredientes. Para este pollo en mezcla de hongos, considerada las porciones para 4 personas, usted va a necesitar 4 milanesas de pollo cortadas en tiras, una taza de champiñones, media cebolla picada, un diente de ajo, una taza de setas, 3 cucharadas de cilantro, 2 cucharadas de mantequilla y sal y pimienta al gusto. Lo repetimos nuevamente para que usted tenga en cuenta todos los ingredientes y si no los tiene, correr a la tienda de autoservicio o al mercado más cercano de su casa. Para este pollo en mezcla de hongos, recuerde, considerada la porción para 4 personas, usted va a necesitar 4 milanesas de pollo cortadas en tiras, una taza de champiñones, media cebolla picada, un diente de ajo, una taza de setas, 3 cucharadas de cilantro, 2 cucharadas de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Exactamente. Muy pocos ingredientes, sí, muy comunes que podemos tener en lo casa. encuentran en cualquier mercado, en la tiendita de la esquina. O en el casi. refri también. En el refri. ¿No? Sí, seguro tienen por ahí. Bueno, sí, quizás muchas los veces hongos no sabemos, sí, no dura tanto, ¿no? Pero esos son más ricos frescos. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí aceite bien caliente. Siempre es bueno poner un poco de aceite cuando van a usar mantequilla porque la mantequilla se queda muy rápido. Ok. ¿No? Entonces, si ponen un chorrito de aceite, hacen que aguante un poquito más la mantequilla. ¿Me la pasas la mantequilla, por favor? Claro. Vamos a... Además de que utilizaste aceite de oliva. Aceite de oliva, sí. Ya ven, hay que intentar usar lo más sano posible, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner la mitad de la mantequilla y que se vaya fundiendo. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí que se funda junto con todo. Y lo primero que vamos a poner va a ser el pollo. Pásamelo, porfa. En tiras ya depende qué tan grandes o qué tan chicas las quiera cada quien, ¿no? Estos son como fajitas de Estos pechuga. son fajitas, exacto. Okay. Las fajitas de la pechuga, ¿no? Así tal cual la vamos a poner. Qué rico. Sí, chicas, medianas, grandes, como ustedes quieran. Vamos a dejarlas ahí, que se vayan cocinando. Ya cuando vayan como a la mitad de la cocción, vamos a poner los champiñones. Lo que queremos con los champiñones es nada más darles una pasada muy rápida con la mantequilla. Ok. ¿Sí? Entonces, ahorita lo paso por allá, no si nos vaya a dar tiempo. Vamos a poner aquí un poco de sal y de pimienta, por favor. Sí. Así. Y mientras lo que vamos a hacer es, las setas por lo general viene así, ¿no? Viene como un racimo. Exactamente, muy bien. El mismo término, muy bien. Entonces, lo único que hay que hacer es, lo vamos a rebanar, ¿sí? Para poderlo separar un poco. O lo pueden ir cortando. ¿Cómo se lavan las setas? Mira, hay que enjuagarlas muy, muy bien. Se desinfectan del mismo modo. Hay que desinfectarlas. Ya no sabemos con qué agua se lavan, sí, ¿no? Entonces es medio difícil no desinfectarlas. Entonces, bueno, lo único que vamos a hacer es rebanarlas así, tal cual, como viene el racimo que dijimos, ¿sí? Y nos van a quedar así como pequeñas tiras, ¿no? Como les decía, realmente lo que queremos, le vamos a dar una pasada muy, muy rápida. Entonces, lo que queremos es que agarre el sabor de la mantequilla. Los hongos con la mantequilla queda delicioso. Se llevan muy bien. Se llevan de maravilla. Además de que sueltan como un caldillo, ¿no? Sí, ese caldito es importante, va soltando ahí todo el caldito. Exacto.
Pusimos la mitad de la mantequilla para ponerle la otra parte cuando vayamos a poner los hongos. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un poquito de cebolla, nada más ahí también para que agarre saborcito. No mucha. Sí, la cebolla esta vez está medio fuerte, ya huele aquí todo el estudio. Vamos a poner el ajo. El ajo podemos partirlo en dos, ¿sí? Y se lo ponemos igual nada más para que suelte un poquito el sabor. ¿Sí? Buenísimo. Sí, tal cual a la mitad. Y va para adentro, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, que se vaya cocinando bien, bien, bien. ¿Sí? Y vamos ahora sí a poner los hongos. Ustedes busquen, bueno, pongan los hongos que más les guste. Estas son las setas y y es champiñón, ¿no? Pueden ponerle portobelo, con portobelo queda muy rico. Ustedes agarran el portobelo y lo filetean, ¿no? También Igual rebanado. que esto. Ok. Hay muchos hongos, váyanse al mercado y el que encuentren, hay uno que es shiitake, que es muy rico, de sabor muy fuerte. Y el que ustedes quieran, ¿no? El que más Sobre les todo guste. ahorita, ¿no? Que es temporada. Exacto, Nos comentaste sí. que con época de lluvia. En época de lluvia es la temporada. Encontramos gran variedad de hongos, ¿no? Sí. En los mercados y en las tiendas de autoservicio. Sí, eso hay que aprovecharlo porque sí, es muy, muy rica la temporada y pues bueno, dura no muy mucho, poco. ¿no? Sí, Y exacto. aprovechar también una sopita de hongos, qué Una rico. sopita de hongos, sí, oye, está ahí muy buena. Pues bueno, vamos a darle aquí unas vueltecitas, digo, ya con un poco más de tiempo. Si ustedes esto lo pueden tapar, queda mucho mejor, ¿no? Lo tapan, hace que se integran cocine. los dos sabores, ¿no? Exacto, que se cocine todo parejo y agarra caldito, que decías, ¿no? Muy bueno. Buenísimo. Muy Sí. bien, pues en lo que se cose el pollo Ok. y se integran perfectamente bien los aromas, los sabores Sí. y los ingredientes, Ok. vamos a compartirle nuevamente todo lo que usted va a necesitar. Muy y ahí bien. está apareciendo justamente en pantalla. Recuerde que esto es un pollo en mezcla de hongos, considerada la porción para 4 personas. Usted va a necesitar 4 milanesas de pollo cortadas en tiras, una taza de champiñones, media cebolla picada, un diente de ajo, una taza de setas, 3 cucharadas de cilantro, 2 cucharadas de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Ok, pues bueno, ya nada más lo servimos, acomoden las fajitas Uf, ahí qué como ustedes rico, quieran. ¿eh? De verdad suelta un Le aroma ponen- delicioso. Sí, el pollo, las setas ahí encimita. El cilantro, pues bueno, ya cada quien ahí le echa lo que quiera de cilantro, encimita para que agarre color ¿Y sabor? y sabor. ¿Cómo ves? bien, Está chef. fácil, ¿no? Y rápida. Muy fácil, práctica. Exacto. Yo creo que a todos les encanta, hasta A a los todos, niños sí, les va a seguro. fascinar. A todos les gusta. Y qué mejor disfrutar de este sabor. Buen provecho, Muy chef. bien, gracias, provechito. Muchas gracias, nos vemos el día de A ver, mañana. Órale, Y buen provecho en casa también para toda la gente que está desayunando. órale, provechito a todos. Es momento Saludos. de ir con Juan, nos tiene información relevante. Si se trata de oír, escuchar los sonideros, pero haciendo un viaje a través de los 80. Vamos contigo, Juan. Muy bien.